estaba en la diapositiva anterior. Ay, por cierto que, bueno. Entonces, la situación con... espera. Recording is on. La situación con las translocaciones robertsonianas es que aunque no den un fenotipo, perdón, bueno, sí, tanto robertsonianas como recíprocas, aunque no den un fenotipo porque no se pierda ni se gane material, para la segregación, sí, segregación de alelos, en meiosis, en gametogénesis, sí pueden ser susceptibles de generarse duplicaciones o deleciones porque haya cortes y después pues los mecanismos de compensación en algunos casos se duplique material, pero pues en realidad es por cómo se recombinan los cromosomas cuando a uno de los cromosomas tiene una porción de un cromosoma que no corresponde en secuencia, ¿no? Entonces, a fuerza, recordemos que durante la profase se tiene que hacer una recombinación entre cromosomas homólogos y esta recombinación pues es justamente homóloga, tiene que ser en el mismo punto, en la misma región del otro cromosoma para que sea adecuada. Entonces, esta recombinación, por ejemplo, si estos dos cromosomas 2, este par de cromosomas 2, no tuviera la translocación, el de la derecha, lo único que tienen que hacer es irse uniendo, se van acercando uno al otro hasta tener esta cercanía que permita y que al azar se formen los nódulos de recombinación, se intercambie un pedacito de uno hacia el otro y como evidencia queden los quiasmas para que pues ya se separen y luego se vayan moviendo ambos cromosomas hacia al plano ecuatorial en metafase para que después pues puedan ser segregados hacia un polo u otro polo de la célula. Pero cuando tenemos alguno con translocación, por ejemplo, en este caso el derecho, que los brazos cortos ya no son brazos cortos del cromosoma 2, sino son brazos largos del cromosoma 2, entonces tenemos dificultad porque al irse acercando no van a encontrar homología los brazos cortos y no pueden hacer recombinación. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar en en el cromosoma que esté o en cualquier parte que esté la otra región homóloga para poder recombinar. En este caso es en el cromosoma 15, acá tenemos el otro par 15. En los brazos largos del cromosoma 15, que ya pues no son brazos largos del cromosoma 15, son brazos cortos del cromosoma 2, entonces tiene que buscar esta región del 15 a esta, y estos brazos largos que ya no son del cromosoma 15, sino son 2, a los brazos cortos del cromosoma 2. Este cromosoma translocado 15 sigue siendo 15, aunque prácticamente todos sus brazos largos son 2, ¿no? Son cromosoma 2, pero sigue siendo 15 por el centrómero y por los brazos cortos, porque conservó brazos cortos y centrómero del 15, entonces por eso es este cromosoma 15, pero pues en su totalidad prácticamente los brazos largos corresponden a otro cromosoma. Entonces, viendo ya como que este esquema, lo que era como más fácil era que les hiciera un dibujito. Entonces, en rojo vamos a poner al par 2 y en azul, que a veces se ve como morado, no, espera, el 15 es más pequeñito, ¿no? Porque es acrocéntrico. 15. Ok, pongan ustedes que bueno, acá está el centrómero, los brazos son súper cortitos y sí, el 2 es submetacéntrico grande. Acá pondríamos el centrómero. Bueno, estos son par 2 y este es par 15. Así tendría que ser lo normal, ¿no?
para que durante meiosis, la primera fase, que es por fase 1, se acerquen y hagan recombinación, no lo sé, en los puntos que sean. Aquí en cromosoma 15, pues en brazos largos, porque son secuencias codificantes, en brazos cortos no. Pero, ¿qué pasa cuando hay translocación? Bueno, cuando hay translocación, entonces tendríamos un 2 así, y el otro 2 con los brazos largos del cromosoma 15. Y luego un 15 adecuado y vamos a poner acá centrómero y centrómero con los microbrazos cortitos, pero brazos largos ya son del 2. Entonces, este es el 2, pero ahora ya dividimos, no, vamos a poner el 2 normal y el 2 translocado, ¿no? Y acá está el 15 normal y el 15 translocado, ¿no? Y acá nada más vamos a poner centrómero del 2 y centrómero del 2. Entonces, acá no hay homología en estas regiones de brazos cortos del 2 y en brazos largos del 15 no hay homología para hacer recombinación. Sí la hay en brazos cortos del cromosoma 15 y en brazos largos del cromosoma 2, pero en estas dos regiones no la hay, no hay homología. Entonces, lo que tiene que hacer el cromosoma para que pueda haber homología, déjenme ver rápidamente cómo, okay, es doblarse, hacer esa figura que vimos que es la cruz de Paquitero. Entonces, vamos primero con el cromosoma 2. Ay, no. Acá. El cromosoma 2 normal, brazos largos, sí tienen homología con el cromosoma 2 translocado, sus brazos largos. Lo que ya no tiene homología son brazos cortos, así que aquí, en este caso, se doblan brazos cortos del cromosoma 2 del normal y también brazos cortos del cromosoma 2 translocado. ¿Para qué? Para que aquí venga el 15 normal. Y ya no se puede así seguir derecho. También tiene que hacer un doblez hacia afuera, sus bracitos cortos. Y aquí el 15 que está translocado por los brazos cortos del 2, tienen que buscar a los otros brazos cortos del 2, que serían estos de este cromosoma, del cromosoma no translocado, y entonces viene el 15 translocado, brazos cortos del cromosoma 2 que corresponden a brazos largos del cromosoma 15, y luego ya los propios brazos cortos del cromosoma 15. Y entonces tenemos al 2 translocado, al 15 y al 15 translocado. Que buscan a sus regiones homólogas para que ahora sí acá ya se pueden juntar, se juntan, se juntan, se juntan en diferentes puntos. ¿Para qué? Para hacer la recombinación, formar los quiasmas. Acá esta región ya corresponde, ya son homólogas y se buscan para hacer nódulos y hacer quiasmas, ¿no? Y lo mismo acá, brazos largos del 15 ya corresponde, ya pueden hacer recombinación, y brazos cortos del 15 que en general no, porque no son secuencias de copia única, pero se busca, ¿no? O sea, de todos modos tienen que encontrar homología entre una y otra. Y esta entonces es la cruz de Paquiteno.
en el que tienen a fuerza que encontrar las regiones homólogas para poder hacer los puntos de recombinación, los nódulos de recombinación, y hacer la recombinación como tal homóloga y dejar formados los quiasmas. ¿Para qué? Para que ya después, pues, se vayan yendo hacia el plano ecuatorial, pues acá pondríamos, ¿no? Acá, hacia el plano ecuatorial, bueno, esos son cromosomas. Y para que ya después, en la anafase, se vayan, ¿no? Se vayan uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Sean segregados, pues, y se haga, pues, meiosis 1, la división reduccional, y continúe gametogénesis, ¿no? Ya sea ovogénesis o espermatogénesis. Ahora, ¿cuál es la situación que decíamos ayer? Que el hecho de hacer estas figuras les da susceptibilidad, les da mayor riesgo a los cromosomas de sufrir cortes, donde sobre todo pues en esos puntos donde hicieron doblez, acá en esta esquinita, acá en esta esquina, acá en esta esquina y acá en esta esquina. Y entonces puede pasar que, por ejemplo, si se genera un corte, no sé, acá, el de aquí abajo del cromosoma 2 normal que no tenía translocación, pero se genera un corte en centrómero, por ejemplo, entonces cuando se segregan ya cromosomas, se segregue, por ejemplo, todo esto, cromosoma 15 con cromosoma 2 translocado, con brazos largos de cromosoma 15. De cromosoma 2. Y entonces, hacia el otro lado de la célula, solo tendríamos esto, que sería el 2 translocado, no, el 15 translocado, con brazos cortos del cromosoma 2 y brazos cortos del cromosoma 2. Y entonces, vean cómo sería la dosis. Este gameto, esta célula, digo, después hace su siguiente división reduccional y de todos modos, pues ahí habría problema, ¿no? No división reduccional, sino la siguiente meiosis. Pero desde segregación de meiosis 1, pues puede haber problemas, una no disyunción, pues sí, al final de cuentas sería una no disyunción, pero por un corte, no por tanto por número inadecuado, sino por un corte anormal, y entonces tendríamos el cromosoma 15, luego tendríamos el cromosoma 2 translocado, y luego tendríamos brazos largos del cromosoma 2. Y entonces este gameto sería disómico en ese punto para brazos largos de cromosoma 2 y monosómico para brazos largos de cromosoma 1, 15. Y además, aquí, bueno, aquí ya no se genera, ¿no? Brazos pues cortos de cromosoma 2, pues no. Entonces, cuando digo, en este caso, pues primero hace la siguiente división, pero a final de cuentas, desde este momento ya tenemos un número inadecuado, no de cromosomas completos, sino de partes de cromosoma. Esto entonces, por ejemplo, puede hacer una trisomía ya cuando en el momento de la fecundación se, pues ya sea fecundado óvulo o fecunda espermatozoide con estas características, entonces se obtienen justamente productos o cigotos no viables. ¿Por qué? Porque de un gameto tenían dos partes de una región del cromosoma 2, solo tendrían que tener solamente unos brazos largos de cromosoma 2, y además solo tendrían eh, a lo mejor por ejemplo, puede ser otro gameto, porque recuerden que es
la siguiente meiosis 2 también divide, y entonces, si este gameto solo tiene brazos largos de cromosoma 15, bueno, este sí sería un gameto funcional, pero este de acá pues no tendría prácticamente bueno, es más bien sería cromosoma 2, ¿no? Pero la otra posibilidad entonces, en este caso, pues serían gametos disómicos y gametos de acá, pues sí, normal. Pero, por ejemplo, si tomamos esta otra forma por este corte que se hizo acá, entonces tenemos brazos cortos, cromosoma 15, es el 15 translocado, y solo brazos cortos el cromosoma 2, por ejemplo. Esa es una forma de segregación. Hay muchas, o sea, se pueden hacer variaciones, justamente son las adyacentes, y ya depende. Y entonces, en este caso, por ejemplo, no tenemos, ¿dónde está? Ajá, tenemos solamente brazos cortos de cromosoma 2, no tenemos el resto, ¿no? Ahí está. Y cromosoma 15, bueno, pues en este caso, que son brazos largos de cromosoma 15, que no estén brazos cortos, pues tal vez no afectaría en ese sentido de brazos cortos de acrocéntricos, porque los demás, pero sí tenemos una dosis incompleta no incompleta, sino completa, pero a final de cuentas que para la siguiente división, porque a final de cuentas son brazos largos de cromosoma 15, brazos cortos de cromosoma 2 y brazos largos de cromosoma 2. Pero como se va a dividir, va a ser la siguiente división meiótica, entonces acá ya no tenemos posibilidad, por ejemplo, de brazos largos de cromosoma 2, acá faltaría todo esto, y aquí no tendríamos brazos cortos de cromosoma 2. Entonces, igual son monosomías parciales no completas, monosomías parciales, en este caso monosomía parcial de brazos cortos de cromosoma 2, y en este otro caso, monosomía parcial de brazos largos de cromosoma 2, pero que a final de cuentas, pues haciendo después en el evento de la fecundación, pues pueden llevar a gametos no viables. Entonces, esa es la situación con las cruces de Paquiteno, con los cromosomas, con las translocaciones entre cromosomas, ya sea recíprocas o lo mismo robertsonianas. Este es el esquemita que veíamos ayer. Y entonces, justamente acá en esta cruz, los tipos de segregación cuando hay cromosomas translocados son 3: alternante, adyacente 1 y adyacente 2. Adyacente 1 y adyacente 2 pueden tener más formas de segregación, de hecho son 21 formas de segregación cuando hay translocación entre cromosomas, pero son como que las más frecuentes, ¿no? Entonces, va poniendo cuáles cromosomas son los que se pueden ir segregando, dependiendo, por ejemplo, el adyacente 1 es el translocado 1, con el normal 1, o el translocado 2 con el normal 2, por ejemplo, normal 1, pero el adyacente 2 es con el translocado 1 con el normal 1 y el translocado 2 con el normal 2, y entonces dependerá de esto que pueda obtenerse, pero en estos dos tipos de segregaciones adyacentes son gametos no balanceados, ¿no? O sea, son pérdidas y duplicaciones de los segmentos, ya el que sea, del cromosoma, o sea, dependiendo del cromosoma, en el mismo gameto. O sea, no solo un gameto va a tener solo duplicación, sino que el mismo gameto, el mismo pues, producto, prácticamente
va a tener tanto duplicaciones como deleciones, por eso son productos con trisomías parciales y monosomías parciales. Entonces les decía que dependerá si ese gameto es viable, o sea, la viabilidad dependerá del cromosoma involucrado y de la región involucrada del cromosoma. Y si hay productos, o sea, si hay pacientes que tienen justamente monosomías y trisomías parciales porque son productos de justamente padres portadores de translocación que en su segregación en la meiosis pues se dan cualquiera de estas formas, ¿no? También tenemos la posibilidad de que sea un cigoto normal, entre comillas, ya sea que solo sea también portador de la translocación o que incluso ni siquiera tenga la translocación, que los cromosomas, los pares estén adecuados. Pero pues están todas las demás posibilidades que en realidad por proporción son más que nos pueden dar un gameto, un cigoto, perdón, un producto pues desbalanceado, ¿no? Entonces, cuando hay pacientes portadores de translocación, igual mencionábamos, bueno, por ejemplo, un paciente así que tenga esta translocación, entonces, literal, lo que hay que hacer es esta, dibujar la crucecita de Paquiteno, la cruz de Paquiteno, y luego irnos a los tipos de segregación e ir formando cada uno de los tipos de la segregación, ir formando los gametos para obtener las posibilidades de dosis, ¿no? De duplicación de lesión. Y en este caso es importante ya, o sea, se hace individualizado en el sentido de qué cromosomas están involucrados para determinar si hay un fenotipo asociado, ¿no? Porque ya hay fenotipos asociados a trisomías, por ejemplo, del 9, trisomías de parciales, ¿no? No completas, trisomías del 8, por ejemplo. O sea, ya hay muchos fenotipos asociados a monosomías y trisomías parciales de regiones cromosómicas que pues nos van a dar un fenotipo, en este caso, porque ya sean fenotipos asociados como pues síndromes a final de cuentas, podrían ser viables los productos, claro, con las manifestaciones asociadas, ¿no? A lo mejor es de malformaciones, de retraso neurocognitivo, pero habrá otras segregaciones que, por ejemplo, pues no se haya visto tal vez ningún fenotipo asociado. ¿Por qué? Porque no sea viable, no sea tan crítica la región involucrada que no sea viable que ese cigoto pues prosiga el embarazo, por lo tanto no se ven pacientes. Entonces se tiene que hacer justamente esta segregación personalizada de acuerdo al cromosoma y qué fue la región translocada, si brazos cortos, brazos largos, para determinar estos tipos de segregación y ver, bueno, qué es lo que se va a duplicar de qué cromosoma y qué es lo que se va a deletar de qué cromosoma. Y entonces a lo mejor podemos decir, bueno, pues es una, incluso, por ejemplo, podría ser eh, que vamos a ver, ¿no? Con 18, cuando vimos más bien Edwards, ¿no? Podría ser que involucre al 18 y nos dé el fenotipo de Edwards. Bueno, será viable, entre comillas, pero ya sabemos que tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces, también así de individualizar la región y los cromosomas involucrados, se le da a esa persona portadora pues los riesgos de tal o cual sindromático y los riesgos pues de tal o cual sindromático, o más bien el pronóstico, ¿no? Para tal o cual sindromático y pues de ahí se establece, ¿no? La situación de reproducción. En esos casos pues los portadores de translocación son candidatos a reproducción asistida en el que se puede hacer un diagnóstico preimplantacional. Se fecunda óvulo espermatozoide, luego ya que progresa, va progresando a célula cigoto de 4 o 8 células, se toma una de esas células, se analiza y se ve qué tipo de cigoto fue, ¿no? O sea, de segregación fue. Y solamente los que sean, ya sea con la translocación o normales, pues se implantan. Se puede hacer también un diagnóstico prenatal, pero ese solo es informativo o en los estados que se puede hacer una interrupción de aborto, pues se haría eso, ¿no? Solamente hacer el diagnóstico y si está regularizado interrupción de aborto y si está pues confirmado bueno, con eso se confirma el diagnóstico, pues eso se puede
ofrecer a la pareja, y si no es únicamente informativo, ¿no? Digo, en el sentido pues de manejo sí apoya mucho para saber cómo podrá ser ese parto cesárea de ese producto, qué especialistas tendrán que verlo, pero pues únicamente es para diagnóstico, ¿no? Pero sí puede haber tal vez una reproducción asistida en el que se puede hacer un diagnóstico preimplantacional y pues se pueda, ¿no? Escoger qué embriones se van a implantar. Y lo mismo sería para las translocaciones robertsonianas. En este caso, por ejemplo, puede ser un 13-21 por los tamaños, 21 es más pequeñitos, se pierden brazos cortos y se unen por centrómero, acá como se está viendo en la animación. Brazos cortos no hay problema, recordamos, en el sentido de que los demás acrocéntricos tienen las secuencias para esos RNAs, entonces si se pierden, bueno, pues entre comillas no hay ninguna situación. Y se unen y entonces el resultado es un cromosoma de un par así normal, un cromosoma del otro par normal y solo una figura cromosómica que contiene a los brazos largos de los cromosomas involucrados, ¿no? Y entonces, lo mismo que para las translocaciones recíprocas, las translocaciones robertsonianas pues tienen sus segregaciones, ¿no? Sus diferentes segregaciones, en las que pues va a depender también dependeríamos, ¿no? De la pareja, pues bueno, ya sería como menos probable que la pareja igual tuviera una translocación robertsoniana, pero bueno, en este caso el ejemplo como más clásico es que uno sea portador de translocación robertsoniana, lo mismo para las translocaciones recíprocas, y el otro padre pues tenga sus gametos adecuados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de gametos como tal? Estos son los complementos cromosómicos, ¿no? Los complementos cromosómicos completos, diploides, de cada uno, este portador de la translocación, este con sus dos pares de cromosomas homólogos adecuados, pero las diferentes segregaciones durante meiosis nos van a dar estos posibles gametos, en el que por ejemplo, pues sí, segrega el cromosoma sin la translocación azul, con el cromosoma sin la translocación gris. Un gameto, ahí está. El otro que segregue el translocado, a final de cuentas tiene las dos dosis. Ahí está. Otro que segregue el cromosoma sin la translocación azul con el cromosoma translocado. Otro, el cromosoma gris sin la translocación con el cromosoma translocado. No, es solo el gris, sin ningún otro, sin azul. Y las otras posibilidades en el que tengamos translocado con gris y solo azul. Y los gametos, pues de la otra, de la pareja, pues serán adecuados, ¿no? Es su posibilidad de segregación de esa persona, pues bueno, nos da una segregación así adecuada, ¿no? Entonces, la cuestión va a ser ya con fecundación en la producción del gameto que gameto, todos estos gametos de acá son productos de el padre portador de la translocación y el padre sin la translocación, pues es su único gameto, ¿no? Que puede. Este es en meiosis 1, ¿no? O sea, dosis diploide. No, meiosis 2, o sea, ya hizo su división reduccional y ya es uno de uno y otro de otro, ¿no? Entonces, ya juntando gameto adecuado de la persona sin translocación con cualquiera de las segregaciones de los gametos de la persona con translocación, tenemos prácticamente las mismas posibilidades de la translocación recíproca, de la segregación de la translocación recíproca, en el que que a final de cuentas también segregó adecuadamente el cromosoma sin translocación, los dos cromosomas sin translocación, se una con el gameto de la persona sin la translocación y entonces hace un cigoto completamente normal, con sus pares de cromosomas homólogos así, bien. La otra posibilidad viable es cuando segrega el cromosoma translocado, a final de cuentas también es una segregación
balanceada porque solo es un cromosoma de cada uno de los pares, y entonces si se une con el gameto acá hasta el extremo derecho de la persona sin la translocación, pues también hace un cigoto balanceado. Lo único es que también es portador de la translocación, pero a final de cuentas estos dos son viables, uno porque es completamente normal y el otro porque igual está balanceado, solamente que una figura cromosómica pues es translocación, ¿no? Pero a final de cuentas balanceado está. Estos productos serán viables, igual que vimos para la translocación recíproca. Pero el resto de gametos que se pueden formar de la meiosis de esta persona portadora de translocación no son gametos balanceados. Acá vean, acá es disómico para el azul. Este es nulisómico para azul. Este es disómico para gris y este es nulisómico para gris. Entonces, ya de unir el gameto de la persona sin la translocación con cualquiera de estos gametos, vean cómo se generan trisomías, justamente porque acá es disómico para azul, cuando se junte con el otro gameto de la persona no portadora de translocación, que a final de cuentas también tiene su azul y su gris, pues será trisómico. Entonces acá tenemos trisomía, en este caso monosomía del azul, porque es nulisómico para azul. Aquí disomía, que sería a final de cuentas trisomía para gris, y acá, como es nulisómico para gris, sería monosómico para gris. Entonces se generan gametos trisómicos o monosómicos. Acá la diferencia entre la translocación recíproca es que literal son trisómicos completos. Son trisómicos completos de acrocéntricos. Entonces, pues ya dependerá cuáles son los cromosomas translocados, si el 13 con el 21, si el 21 con el 22. Ya vimos que 21 con 21 el riesgo para trisomía este, de 21 siempre es 100, pero pues puede ser 14, 21 también, por ejemplo, ahí también tendríamos riesgos. Entonces, trisomías para uno y otro cromosoma y monosomías para uno y otro cromosoma. Monosómicos no son gametos viables. Entonces, ya aquí, 2 de 6 gametos no son para nada viables, ¿no? Y los otros trisómicos depende del cromosoma involucrado. Prácticamente que solo el cromosoma 21 dará gametos con un pronóstico pues relativamente adecuado, ¿no? Si fuera el trisómico 13, pues sí es viable, pero el fenotipo es muy complicado, ¿no? Es pato, al final de cuentas el riesgo de sobrevida es muy pobre. Y trisomía, por ejemplo, si fuera cualquier otro, 14, 15 y 22, pues no sobreviven, ¿no? Si fueran cualquiera de esos, trisómicos de esos, pues no son viables, van a ser abortos tempranos u óbitos. O ni siquiera serán abortos reconocidos, ¿no? Abortos no reconocidos, porque sean trisomías de esos cromosomas y monosomías ninguno, ¿no? Monosomía no sobrevivirá ninguno, igual puede ser que sean abortos no reconocidos. Lo mismo para personas portadoras de translocación robertsoniana, son candidatas a fecundación, fertilización in vitro para hacer una selección de embriones de estos dos tipos, normales o portadores balanceados, y esos se implanten, ¿no? Esos embriones se implanten. O sí diagnóstico prenatal, pero pues ya sin alguna situación en el sentido de otra más que ya sea indicación de interrupción del embarazo o para establecer las medidas que se van a tener con ese bebé, ¿no? Al nacimiento. Ok, espérame un segundito nada más. Ajá. No sé si tengan alguna duda, quedó tal vez un poquito más claro con el dibujito de esto de la cruz de Paquiteno y de las segregaciones.
Recording has stopped. Bueno, entonces, ya mañana continuamos. Nos vemos, por favor.